Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar este inicio a la cuarta actividad y me parece sumamente importante que podamos conocer cuáles han sido esas expectativas y esos aprendizajes que se han venido obteniendo a lo largo de esta formación en los 4 días hoy que ya tenemos. Entonces, debo agregar que también es motivado la calidad del facilitador en cuanto a la metodología que pone en práctica y la forma que orienta la participación de cada uno de los participantes. Muchas gracias, Jesús. Bueno, si bien es cierto de todas las vivencias y experiencias que he podido tener en mi profesión y en cada uno de los contextos en los que me he desempeñado como docente, siempre me preocupo y ocupo por mejorar mi práctica porque sé que mi práctica tiene mucha incidencia en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo humano de nuestros estudiantes porque no es solamente cumplir con un contenido a cabalidad para tratar de sobrellenar a cada uno de los estudiantes de información, sino que trabajemos en que ellos puedan aprender y hacer ese proceso de aprehensión de esa información, de esos conocimientos para poderlos aplicar en la cotidianidad. De esa manera es que él le va a dar mayor importancia a esos contenidos, a esas unidades curriculares, porque está comprendiendo, está entendiendo para qué le sirve lo que se le está enseñando, para qué le sirve cada uno de los temas, de los tópicos que comprenden las diferentes unidades curriculares. Y creo que y considero que es la clave. A ver, Iris dice, en lo particular lo he puesto en práctica, pero son herramientas muy asertivas para cada participante que estudia en un trabajo de investigación. Gracias. Gracias a ti también por hacer prueba de ello, porque recuérdense que la naturaleza, la particularidad, perdón, de nuestros estudiantes siempre va a ser muy diversa. Entonces, la variedad de estrategias que existen y que nos van facilitando un colega, un profesional, las diferentes capacitaciones que podemos asistir, es muy importante también ponerlas en práctica porque nos va a permitir ver cuál de tantas que nos han suministrado, que han tenido resultados positivos, también nos funcionan a nosotros y que podemos en cierto momento darle un valor agregado a esa estrategia que nos han suministrado, que nos han recomendado, nos han sugerido propio de nuestra creatividad y de nuestra capacidad también de discernir cómo podemos quizás añadirle algo que lo permita contextualizar a nuestra realidad. Entonces, para darle inicio a la actividad de hoy, vamos a compartir pantalla. Esperar que, ok, vamos a darle compartir pantalla completa para que nos podamos apreciar mejor. Ok, bueno, creo que no está de más preguntar porque si están dando respuesta es porque ya me están escuchando y estamos apreciando de todas maneras. Si hay algún inconveniente, me lo hacen saber. En este caso, como yo les comenté, es importante que cada vez que iniciemos una clase vamos hilando todo lo que vamos dejando atrás, porque eso no queda allí, sino que viene conectado a cada una de las clases, a cada uno de los días o cada uno de los contenidos que vamos desarrollando día a día. Entonces, si bien es cierto, el primer día trabajamos es con la concepción de la formación del docente, atendiendo a qué, a que el docente requiere de herramientas o de estrategias, ¿verdad?, que le permita concebir, como bien el nombre lo dice, se construye ese conocimiento, cómo se genera ese conocimiento, es decir, las diferentes formas de obtener un conocimiento, de ponerlo en práctica y de aplicarlo. Y a su vez también es importante que se pueda concebir la manera en cómo nuestros estudiantes captan la información, recordando que cada uno de nosotros, por nuestras particularidades, experiencias, vivencias y contextos sociales, aprendemos de diferentes maneras, que si unos somos más visuales, unos somos más auditivos, entre otros estilos de aprendizaje que bien existen y que nos han mostrado los diferentes teóricos. Entonces es muy importante siempre considerar esa parte. De allí nosotros pasamos al segundo día de clase donde pudimos escudriñar un poco los postulados, los principios, leyes o reglamentos metódicos que permiten esa construcción
de los procesos de investigación a partir de realidades propias de las instituciones, pero que también se consideran necesarias estar alineadas con cada una de las rutas o de las metodologías o de los enfoques que ya están establecidos y probados científicamente por diferentes metodólogos que ya muchos de nosotros, por haber estado inmersos en el proceso de investigación, conocemos. ¿Okay? Y el día de ayer trabajamos esa parte de esos criterios, esas premisas que debemos considerar cada uno de los docentes para llevar muy bien ese camino hacia la formación de los investigadores, pero específicamente estudiantes universitarios. Igualmente, no sé si todavía tengo participantes que van entrando hoy, pero de manera somera, rapidito, sin tomar mucho tiempo, porque ya lo hemos venido diciendo en cada una de las clases. Este es mi récord o mi perfil académico, mi experiencia en el área de investigación y mi pregrado, mi posgrado y maestría, todo está inmerso en la educación, pero me he permitido mantenerme activo allí en lo que es las áreas de investigación. Asimismo, el título, el tema, la idea que surge en el momento que la corporación me hace la invitación, mi mente lo que es una llave y una puerta, y a partir de allí empecé a crear la idea que le dio forma a uno de los módulos o contenidos que están dentro del diplomado. Muy buenas noches, Victorina. Entonces, docencia universitaria, una llave ante la puerta de los procesos en la investigación cualitativa. Vamos a por algunas inquietudes de por allí. Estoy considerando integrar un proceso de comparación entre los dos enfoques. ¿Por qué le di puerta o por qué le coloqué llave a mi idea? Es porque muchos de los docentes de seminarios siempre tienen la puerta, pero esconden la llave para que el estudiante pueda fluir y hacer de una manera sana, una manera que se pueda disfrutar su investigación. Fíjense que hoy fue la socialización de experiencias significativas o de saberes en la universidad donde actualmente laboro, y cuando paso a observar un poco en el espacio donde estaban ubicados el departamento de investigación, hay estudiantes que son del proyecto de educación integral. Si bien es cierto, cada investigación que se realice en las diferentes áreas del conocimiento tiene que tributar a contribuir, a aportar o a mejorar los procesos competentes a nuestra área específica de formación. Y habían dos trabajos de investigación que decían de la siguiente manera: metodología de la investigación, punto y seguido. Transformación, no recuerdo muy bien, transformación de la investigación socioeducativa. Entonces, ¿a qué estamos allí apostando? ¿Cuál es el aporte que se va a suministrar ahí a las mejoras de la educación integral? Esos títulos, esos temas están más orientados a una especialización en metodología de la investigación, porque cada una de ellas tienen que tributar a aportar y a mejorar el área específica. Si estamos estudiando ingeniería en gas, tiene que ser una investigación que contribuya a mejorar los procesos del gas. Por ejemplo, si estamos en administración, tienen que ver para mejorar los procesos administrativos y así sucesivamente. Por eso siempre caigo en lo mismo: es falta de orientación del docente. Aquí está. Mi intención es que le pueda brindar, desde mi experiencia, algunos elementos conceptuales y procedimentales para que lo que ustedes aquí estén captando lo vayan aplicando, y de esa manera reforzar los conocimientos que ya previamente ustedes poseen, porque igualmente son profesionales, están inmersos en el área de investigación y también están reforzando con cada capacitación los conocimientos que ya poseen. Y que la investigación debe estar de la mano siempre con las líneas y los centros de investigación para que ésta tenga congruencia, pertinencia y relación siempre con esas áreas del saber. Igualmente vamos a hacerlo de manera somera. La estructura de contenido comprende la formación en la que estoy asignado. Son dos módulos. El primero es concepción de la epistemología de la formación de formadores. Ahí tenemos punto 1, 2, 3, 4. No hay el día de mañana, pero el de mañana ya se darán cuenta que es bastante interesante porque nos vamos a adentrar bastante ahora al campo de la investigación. ¿Okay? Y el módulo 2
está referido a, como ya bien, es todo lo que comprende la parte investigativa en cuanto a su estructura, su metodología, sus procedimientos, vamos a decir, sus regulaciones en cuanto a cómo redactar, escribir, referente a una metodología, a otra metodología y todo lo que comprende todos estos procedimientos investigativos. Ok, entonces esa lámina que veis de más no está. Fíjense que para darle inicio hoy es el punto 4, que es filosofía como docente investigador. Antes de ello, me gustaría enunciar o evocar alguna información introductoria que nos permita a nosotros más o menos entender un poco a qué me refiero, porque mucha de la información que vamos a ver acá es una investigación propia que emerge de mi experiencia y que me ha permitido a mí poder conocerme como profesional de la educación y como un profesional que está inmerso de manera integrada en el campo de la investigación. Porque cuando nosotros conocemos nuestro norte, sabemos muy bien cuáles van a ser las rutas, me refiero entonces en el campo del docente a las estrategias, los métodos y las técnicas que puedo implementar yo con mis estudiantes para formarlos de una manera correcta, con calidad y significado y sentido, obviamente. Entonces, es importante que el profesional de la educación o quien dirige la educación, quien facilita los conocimientos y los aprendizajes, busque promover un proceso participativo, dinámico, activo, proactivo, vamos, es llamativo, atractivo, si bien se puede decir de esa manera también, el trabajo colectivo. Porque el trabajo colectivo, recuérdese que si utilizamos una teoría de la construcción, del constructivismo, empleando a Piaget o Vygotsky, siempre se enuncia en su enfoque que el conocimiento se construye a través de la interacción social que podamos tener nosotros con objetos y con otras personas. ¿Atendiendo a qué? A que cada uno de nosotros tenemos habilidades y potencialidades que pueden ser reforzadas cuando nos unimos con otros que tienen otras habilidades que nos van a permitir a nosotros poder avanzar de una mejor manera. Y me refiero un poco también porque con los estudios de pregrado, específicamente, los trabajos de investigación suelen tener un permiso para hacerlos en grupos. No grandes, pero sí se hacen en grupos. Entonces, eso va a facilitar también una construcción un poco más fácil de trabajar, ¿ok? Porque hay integración de saberes entre varias personas que conforman el grupo y ello va a ayudar a la construcción. Entonces, donde la actividad de formación y el apoyo al docente permita un mejor desempeño en sus funciones de extensión, investigación y docencia mediante el intercambio e interacción de su acción. Es decir, que esa práctica pedagógica sea transformada y sea convertida en una actividad donde se puede involucrar otros agentes que estén inmersos en la misma área del conocimiento. Como lo dije en la clase número 2, si no recuerdo, entrelazar el trabajo de diferentes docentes que estén trabajando o facilitando la misma área de conocimiento en la misma universidad y con otra universidad. Eso va a permitir cambiar la perspectiva de cada uno de nosotros y poder verificar que también estamos encaminados en nuestras investigaciones o en la construcción de nuestro aprendizaje. De igual manera, la filosofía de la educación se considera como la disciplina encargada de los fines y funciones que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de todo campo que intervenga en la educación. Por ello, se entiende a su vez como una forma de reflexión crítica y justificación de los propósitos de la educación. Si bien sabemos todo en esta parte, no supongo, pero vamos a trabajar de esta manera. Entendemos que la filosofía es una etimológicamente en su significado griego, filos, que significa Sofía, y sabemos que Sofía es el amor a la sabiduría. Entonces, la filosofía es esa ciencia, esa disciplina o esa, que nos va a permitir a nosotros poder encontrar soluciones a problemas que muchas veces creemos que no tienen una explicación, como por ejemplo si nosotros queremos saber por qué estamos aquí, por qué nos comportamos de tal manera,
en cierta parte la filosofía nos va a ayudar a través del cuestionamiento, de las preguntas y de esa búsqueda de conocimiento en conjunto con la epistemología, poder dar respuestas a cada una de esas inquietudes que se nos pueden ir surgiendo. Por otro lado, la formación de formadores representa un factor importante del quehacer docente en la actualidad. Por ello, es menestero, es necesario, es indispensable concebir la actividad didáctica acorde al modelo curricular. Lo que dije también en la unidad 2, si no me equivoco, es que nuestra forma de trabajar, nuestra práctica docente, nuestras estrategias, nuestros métodos y técnicas a implementar en cada una de nuestros aulas, con cada uno de nuestros estudiantes para las diferentes actividades que ellos deben desarrollar, deben estar acordes siempre a esas teorías, a esas corrientes que devienen de ese diseño curricular y por ende a la filosofía de la educación que, vamos a decir, que denota el trabajo de cada universidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos universidades experimentales, universidades autónomas, universidades politécnicas, y cada uno de ellos tiene una filosofía y tiene un diseño curricular que va a orientar la formación de esos profesionales atendiendo al trabajo o a la práctica que el docente debe desarrollar. Entonces, el cual establece o orienta, como lo acabo de mencionar, la formación sobre la base de la corriente pedagógica, donde el reflexionar desde una perspectiva filosófica, epistemológica, teórica y metódica, y quizás hasta ontológica, nos va a permitir encontrar ese norte para dirigir el proceso de aprendizaje y enseñanza. En este sentido, lo que es el apartado de mi filosofía como docente investigador, me hace necesario también exponer que el docente a través de la investigación puede develar, detectar, explorar, descubrir, conocer nuevos enfoques, nuevos métodos que le permitan contrarrestar debilidades o problemas que podamos encontrar en ese camino para poder generar propuestas que puedan transformar o llevar a cabo soluciones para cambiar esa realidad. Entonces, para partir de allí formular estrategias o lineamientos teóricos prácticos que mejoren las situaciones didácticas de los futuros formadores de formadores. ¿A qué me refiero con esto? Que la investigación que nosotros podamos hacer dentro del aula con nuestros estudiantes emerge de qué? De que cada vez que apliquemos actividades, cada vez que apliquemos estrategias, se nos van a presentar ciertas dificultades o ciertas limitantes que van a impedir que nuestros estudiantes puedan avanzar o subir de escalón para poder aprobar de manera exitosa cada una de las actividades que nosotros podamos hacer, como por ejemplo talleres, ensayos, algunas actividades lúdicas que nos lleven al aprendizaje. Cuando el estudiante no sale o no consigue de manera exitosa un resultado, eso a nosotros nos está dejando alguna alarma, algún sonido que puede estar allí latente en nuestro oído, indicando que hay que hacer un proceso de investigación, que hay que observar cuáles son las, vamos a decir, las características o criterios que están allí impidiendo que el estudiante pueda avanzar. Entonces, es importante que podamos entonces orientar el proceso de investigación, pero empleando un poco la experimentación, quizás tratando de aplicar cosas que nos puedan a nosotros generar un resultado y que funcionen en el avance de los estudiantes. Por otro lado, la formación de formadores requiere del dominio de los contenidos, de la didáctica y de la pedagogía en la educación universitaria con el propósito de incidir en la calidad de la formación de los estudiantes, lo que por ende influye directamente y de modo proporcional en la calidad de la misma. Correcto, cuando yo me refiero a eso de hacer unas actividades inter y extrainstitucionales, es importante porque hay perspectivas, si bien es cierto, cada uno de los que trabajamos metodología de investigación, en este caso para darte respuesta, Andrés, tenemos a veces criterios diferentes que a veces que no los puedo entender porque si la metodología ya tiene unos lineamientos, unas posturas,
unos principios muy bien establecidos, porque tenemos que trabajar con criterios diferentes. Bueno, ya eso tendríamos que hacer una investigación que nos permita comprender y entender esa situación. Entonces, a eso me refiero. Traer otros profesionales que trabajen con la investigación para que puedan también facilitar sus conocimientos y de allí ir trabajando de manera consona con nuestros estudiantes. Nos han mandado las clases grabadas. En el grupo sí, ya enviaron la clase uno y la clase 2 ya están en el grupo el día de ayer temprano, si no me equivoco, María. Lo noto cansado, maestro. No tiene ese tono maravilloso. Bueno, ya lo vamos a impregnar. Gracias, pues eso implica de que eres buen observador, Andrés. Gracias por eso. Ok. Sino que temprano sucedió algo ahí, no nada fuera de lo común, pero bueno, eso sí me dejó un poquito agitado. Entonces, en la calidad de la misma y por supuesto de los egresados. Así es siempre adelante y nunca atrás. Avanzamos, pero no nos quedamos nunca. Entonces, por otro lado, no se trata de formar en la universidad un científico puro. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchos docentes que pretenden que el estudiante de pregrado, cuando vaya a hacer su trabajo de investigación, cuando vaya a desarrollar cualquier investigación que aporte la construcción de la misma, quieren que esto lo hagan a la perfección, que lo hagan a profundidad. Entonces, muchas veces ocasionan esa frustración y ese atraso al estudiante. Ejemplo práctico, aparece mentira, pero cada vez que estamos en un contexto diferente, donde hay intercambio de saberes, siempre nos llegan a nosotros situaciones que nos van a permitir construir o nos van a permitir detenernos un poco para estudiar por qué está pasando esa situación. Un estudiante hoy del proyecto de educación física, casualmente, con el que yo también trabajo, pero de más avanzado, una profesora le dijo que no le iba a permitir participar hoy en la socialización de experiencia de saberes. No evocó exactamente por qué, pero eran por algunas correcciones que la profesora la estaba haciendo, pero que no respondían a la naturaleza y a la necesidad que él tenía en el desarrollo de su investigación. Entonces, si seguimos cayendo en eso, ¿a dónde vamos a llegar? O hacemos una investigación nosotros o orientamos de manera correcta a los estudiantes para que hagan la de ellos. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo con que le digamos al estudiante que la debe hacer de esta manera cuando es él que conoce la realidad? Yo voy a preguntar y ustedes aquí en el chat me van a escribir. ¿Cuántos de ustedes, de los docentes que trabajan con metodología de la investigación, van a los contextos donde sus estudiantes desarrollan la investigación para conocer la realidad y a partir de allí entonces poder hacer recomendaciones y sugerencias para modificar objetivos, modificar el problema, quitar esta teoría y agregar otra? Carolina, ¿cuándo te anexaste tú al grupo? Porque sé que lo enviaron. Sí, Jesús, sí, Jesús. Yo creo que el problema es como estamos acá y por eso es el tema que yo lo anexé, lo formulé en esta parte de mi filosofía como docente investigador, es eso, para que podamos entender muy bien quiénes somos nosotros, primero como persona, ¿ok? Luego, quiénes somos nosotros como profesional de la docencia y luego quiénes somos nosotros como investigador, porque eso nos va a permitir a nosotros conocer nuestra metodología de trabajo, nos va a permitir a nosotros conocer qué estudiante quiero formar en ese sentido, pero siempre alineado, apegado a las políticas de formación de cada universidad, porque no es el estudiante que quiero formar yo particularmente, no, es el estudiante que yo quiero formar, pero siempre apegado a los criterios, políticas y lineamientos de la filosofía de la educación en la institución en la cual nosotros estamos trabajando. Ah, bueno, entonces a lo mejor la corporación lo va a reenviar o un compañero quizás te lo puede reenviar también para que te lo tengas allí presente, ¿ok? Hay un grupo que se llama Oficial y allí están mandando toda la información. Gracias, Andrés, por la aclaración. Entonces, me parece importante también traer en esta parte lo que describo yo como algunos criterios indispensables para que nosotros tengamos en cuenta al momento de planificar nuestra clase, planificar los aprendizajes. Y si bien es cierto, ustedes por allí
van a ir comentando cuáles son los elementos que consideran al momento de planificar una clase. Es decir, cuando ustedes están planificando su clase, en ese momento, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿De qué manera inician? ¿Qué es lo que voy a hacer yo cuando entre de manera inicial a mi aula de clase? ¿Qué es lo primero que hago yo en ese momento? Siempre debemos tener pendiente algo que usted lo ha dicho en varias oportunidades y de diferentes formas. No debemos olvidar que somos facilitadores o el medio a través de. Sí, es correcto, Jesús. Creo que ese va a ser vamos a decir, nuestra cédula. Si nosotros sabemos muy bien quiénes somos y hacia dónde vamos y cuál es nuestro trabajo como docente, creo que de esa manera vamos a orientar muy bien a nuestros estudiantes. Pero la mayoría, lamentablemente, la mayoría de los docentes, indistintamente del tiempo de experiencia que tenga en la formación de formadores, pareciese que no ha generado esa ruptura de que hoy en día la sociedad ha avanzado tanto que tenemos que transformar nuestra práctica y tenemos que transformar la aplicabilidad de cada una de las estrategias que hemos venido utilizando, porque, como dicen, la edad de piedra es la edad de piedra y hoy estamos en una edad histórica donde los espacios de aprendizaje requieren mayor comunicación y para eso existe un diálogo, una conversación, una interacción y la integración de muchos elementos o medios o recursos educacionales que nos van a permitir a nosotros poder facilitar el acceso a la información. Saludar e interactuar con los estudiantes. A ver, los demás que hacen al momento de sentarse al aula cuando van, perdón, bueno, creo sí, cuando están en su casa que van a planificar la clase que van a hacer el día de mañana. ¿Qué es lo primero que cuando planifican ustedes consideran o toman en cuenta para esa planificación? Mientras ustedes van escribiendo, yo voy a ir explicando cada uno de los elementos que a mi parecer son necesarios considerar y tomar en cuenta al momento de llenar, de vaciar información en ese formato, en esa herramienta que se llama planificación. En la práctica es difícil hacer el acercamiento a los contextos de investigación de los estudiantes, sin embargo debemos documentarnos bien de los temas de investigación. Bueno, Carolina, en esa parte para la construcción y sugerencia y orientación de las teorías que el estudiante debe desarrollar o debe abordar en su marco teórico, hablando del capítulo o el momento número 2 o fase número 2, en esa parte sí nos tenemos que documentar. Pero me refiero en este caso a que muchas veces el docente de seminario o el tutor de ese trabajo de investigación te sugiere, te modifica sin motivos algunos un verbo, un objetivo. A veces te cambia el verbo, pero muchas veces te pretende cambiar el objetivo completo entre lo que es el verbo y lo que son las dimensiones o indicadores o categorías y subcategorías, lo que hace que el estudiante genere confusión porque dígame si ya estábamos en el capítulo 2, ya habíamos desarrollado la teoría de ese objetivo, de ese propósito, entonces volver a iniciar nuevamente y eso en los estudiantes les va a crear un conflicto que les va a permitir de una ansiedad tan bárbara que muchas veces lo va a bajar de nivel. El centro de las necesidades de los estudiantes, la motivación ancestral, considerar los conocimientos previos sobre el tema estudiante y el docente. Bueno, fíjense que eso siempre se considera al inicio, pero ninguno de ustedes me están diciendo que cuando entran a la clase trabajan de tal manera que pueden llevar algún objeto, algún video, alguna figura que cause un impacto visual en nuestros estudiantes y que por lo tanto una actividad que sea rompehielo. Ajá, esa plan de clases, Lilian Silva. Competencias e indicadores, veo que entonces un diseño curricular. Lilian, te pregunto, si tú me hablas de competencias e indicadores, me imagino que estás en una universidad, ¿tú conoces cuál es el enfoque curricular de esa universidad? Sí, eso es muy importante porque si sabemos que tenemos estudiantes que en horarios de la mañana, 7:30, 8 de la mañana, muchos de ellos no les gusta despertarse temprano y llegan a la universidad casi que a la hora para entrar, casi que dormidos, sin ánimo. Entonces nosotros aplicar ese tipo de actividad que los active, los anime,
nos va a permitir a nosotros ganar su atención para trabajar de una manera más dinámica y participativa con nuestros estudiantes. Entonces, ahora voy. Es muy importante explorar gustos e intereses, lo que muchas veces conocemos, ese diagnóstico que hacemos al primer momento de nuestras clases. Y muchas veces, fíjense que también a su respuesta lo voy a tomar como ejemplo, porque muchas docentes creen que el diagnóstico se hace en la primera clase cuando iniciamos cada semestre. Y el diagnóstico es perenne, el diagnóstico se debe hacer cada día que nosotros tenemos clases con nuestros estudiantes, porque ese diagnóstico a través de la técnica de la observación nos va a permitir a nosotros entender y comprender cómo se siente el estudiante, porque el diagnóstico no es únicamente para aspectos cognitivos, sino también afectivos y emocionales, porque de ello va a depender las actividades o estrategias que podemos implementar para activar y captar la atención inmediata de esos estudiantes que tienen un nivel bajo emocionalmente hablando. Una vez que conozcamos los gustos e intereses, ahora sí nos podemos empezar a sentar a planificar las actividades que vamos a desarrollar tomando en cuenta a los participantes, porque ya sabemos entonces quién es más hábil en la escritura, quién es más hábil en la pintura, quién es más creativo, entonces de ello nos va a permitir desarrollar actividades que tengan que ver con cada una de esas potencialidades. Creo que en la clase 1 hablé que a veces suele ser o suele parecer que sería mucho trabajo para nosotros los docentes si tenemos 30 estudiantes donde hay caracteres diferentes. Pero el hecho de eso es la importancia del desarrollo de actividades, porque si tú haces actividades que tengan que ver con la explicación escrita de ciertas opiniones, mientras que a otros estudiantes se le dificulta el dar respuestas escritas, tú le estás limitando a él su participación. Entonces, de allí va a depender mucho considerar esos gustos o intereses. Luego hay que experimentar, pero experimentar que en la aplicación de algunas actividades lúdicas, recreativas, cognitivas, prácticas, para ir viendo entonces cómo nuestros estudiantes se van a ir adaptando y adecuando a la variabilidad de los conocimientos que pueden presentar el desarrollo de cada una de las actividades. Del otro lado, esto lo voy a tomar en cuenta por el comentario que me hizo Andrés, y es muy importante. Si nosotros tenemos una actitud pasiva, una actitud donde no mostramos emoción, donde no podemos contagiar a nuestros estudiantes, sucede lo que sucede ahorita, porque los estudiantes son muy observadores y siempre van viendo cuáles son las formas en que nuestros docentes siempre llegan al aula, cómo es el estudiante, cómo nuestro docente también se desenvuelve y eso hace que creemos el clima de confianza con ellos. Lo que se llama el DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, Estrategia Incluyente, claro que sí. Por eso es que el DUA surge como la iniciativa de que no trabajemos sobre las debilidades de nuestros estudiantes, sino sobre las potencialidades. Y el DUA habla de una planificación integral. Integral, vamos a ver, lo podemos relacionar a las inteligencias múltiples. Uno es muy habilidoso para el canto, uno es más kinestésico, uno es mejor para la matemática, uno es mejor para la escritura. Entonces, si nosotros planificamos desde las inteligencias múltiples, estaríamos incluyendo, como bien lo acaba de decir Andrés, a todos y cada uno de nuestros participantes que tengamos en el aula de clase. Ok, Jesús me pregunta, ¿cómo iniciamos con estudiantes especiales, por ejemplo, con TEA? Bueno, Jesús, en esta parte, una vez casualmente me tocó en un taller que estuve dando y me surgió una pregunta con necesidades especiales. En esta parte, ellos les llaman mucho, si hablamos de una necesidad especial, es muy importante trabajar la parte sensorial. Y el DUA también nos hace alusión a eso. Trabajar actividades que sean sensoriales, que vayan muy acorde a, primero si tú descubres, Jesús, si tú descubres, porque a pesar de la necesidad que ellos tengan, necesidad especial que tengan, siempre hay unos que dependiendo la etapa que tengan, tienen una potencialidad mucho más avanzada que otras. Entonces, a partir de allí, tú sabes qué tipo de actividades sensoriales tú vas a trabajar. Ejemplo, si tiene que ver con el moldeado, ellos van a recibir una sensación que les va a permitir generar un aprendizaje y un conocimiento. El moldeado me explico a que uses plastilina o que puedas usar cualquier otro objeto que pueda ser moldeable
o que pueda generar a ellos una sensación, una emoción, para que de esa manera puedas mantenerlos activos y poder pues, generar ese aprendizaje en ellos. Pero te puedo sugerir es así, que busques cualquier estrategia que sea multisensorial, que no trabajes un solo sentido, sino que sea una actividad que trabaje todos y cada uno de los sentidos. ¿Ok? Espero haber respondido tu respuesta, Jesús. Por otro lado, una vez que tengamos esa actitud que pueda contagiar a nuestros estudiantes, es necesario emplear elementos del entorno sociofamiliar, sociocultural, porque de ello, si nosotros traemos a cotación, a colación, su realidad, su cotidianidad, su contexto, entonces ellos van a traspolar, a transferir, a crear analogías con la teoría, con su entorno. Y de esa manera se van a apropiar mucho más de ese conocimiento, de esa información que el profesor le está suministrando. Es muy importante propiciar la investigación a través de qué? De preguntas que ustedes pueden elaborar, como por ejemplo, ¿qué creen ustedes si la educación de hoy en día la podríamos llevar a lugares espaciales donde podamos interactuar con objetos poco reales a los que conocemos hoy en día? Otra pregunta sería, dependiendo del área de conocimiento, en este caso, si le podríamos preguntar a un administrador que existe un libro de contabilidad donde se llevan los activos y los pasivos, le podríamos preguntar si ese libro no existiera, de qué otra manera usted podría establecer estadísticas de pasivos y activos en una empresa, por ejemplo. Si no existían los libros contables, ¿cómo podríamos llevar entonces las finanzas de una industria, de una empresa, de un comercio? Entonces, eso va a permitir que ellos puedan crear algunas dudas que ellos mismos deben ir buscando respuestas. Por último, estimular la construcción del conocimiento mediante la investigación. ¿Ok? Entonces, en todo el esquema, ¿qué es lo que hay que hacer? Establecer los temas a desarrollar, por eso le iba preguntando y que hay muchas cosas. Una vez que nos sentemos también en la planificación y ya tengamos claro cuáles son esas potencialidades de nuestros estudiantes, debemos tener a la mano los contenidos facilitados, suministrados vamos a hablar en los diseños instruccionales que nos suministra la universidad según la asignatura en la que nosotros estamos trabajando. Bien, una vez de ello, es muy importante, no sé si aquí muchos conocen lo que es el currículo oculto, porque muchas veces los diseños curriculares o los diseños instruccionales están elaborados de una manera tal que no responden a una especificidad de contexto, sino que están muy generalizados. Entonces, el docente tiene la tarea de poder adecuar contenidos que en el documento no están y los puede actualizar, los puede innovar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a mí me tocó ahorita la unidad curricular de didáctica general y me están planteando allí una ley que ya está derogada desde hace más de 20 años. Entonces, ¿qué hice yo? Manejé un poco la parte de la finalidad, del objetivo de esa ley, pero me fui más a profundidad a la ley nueva, que no aparece en ese diseño instruccional de la unidad didáctica general. Entonces, esa parte es muy importante de nosotros, saber seleccionar y ubicar el contenido que vamos a ir trabajando en cada una de las sesiones con nuestros estudiantes. Por otro lado, es muy importante enfatizar en los objetivos de formación integral. ¿A qué me refiero con esto? Y lo vengo repitiendo muchas veces. Los objetivos, los verbos, las acciones se deben redactar y formular en función de lo que nuestros estudiantes van a aprender, van a desarrollar, van a consolidar. Y muchas veces se coloca explicar tal cosa. Entonces, quien lo explica es el docente, porque al estudiante en la actividad se solicita que describa tal cosa. Entonces, no se está cumpliendo ese objetivo. Por de allí es muy importante considerar los recursos audiovisuales. Por ejemplo, si vamos a utilizar un video BIM, saberlo utilizar, saber elaborar láminas, presentaciones digitales, porque no pueden causar mucho distractor en el aprendizaje de los estudiantes, porque entonces no van a captar bien la información. Por otro lado, definir medios tecnológicos o plataformas. Si bien es cierto, como ustedes han visto, en la primera clase utilicé Mentimeter, luego utilicé otro diseño digital que era la ruleta, luego utilicé otro que es el chat que ustedes tienen en el Zoom. Entonces, bueno, promover la interacción y la participación. Eso es sumamente importante. ¿Ok?
Muy bien, es cierto. Ahora vamos a dar unos 5 minutos para poderlos leer a ustedes a la pregunta siguiente. ¿Qué estrategias le ha surgido a ustedes a la mente que puedan transformar su práctica actualmente? A ver, los voy a leer. ¿Qué estrategias les ha surgido a su mente, les ha llegado a su mente o qué idea les ha llegado a su mente para transformar una estrategia que ustedes quieran aplicar y que permita un mejor aprendizaje en sus estudiantes? Exacto, gracias, profe, por la respuesta. Gracias a ti, Jesús. Ajá, ok, vamos a ver, ¿qué nos dicen por acá? ¿Cuáles estrategias pedagógicas innovadoras se usan para los estudiantes de inclusión? Nancy, como le comenté a Jesús, esas estrategias tienen que ver con la parte de la multisensorialidad, porque si bien es cierto, eso también va a depender el tipo de necesidad especial que tengan nuestros estudiantes. Si bien es cierto, ellos desarrollan otros sentidos que, no, que en su mayor profundidad que nosotros que nos consideramos literalmente normales, pues porque no presentamos ninguna dificultad que nos permita avanzar. Pero muy bien es cierto, por ejemplo, que puedes trabajar la pintura, la música, la parte cultural, artística, son situaciones que van a permitir despertar en ellos esa actividad por querer participar. Doy clases de metodología a estudiantes de medicina. ¿Qué estrategias puedo aplicar? Bueno, es muy sencillo lo que te puedo comentar, Yolima. Si estudias en medicina, puedes trabajar, bueno, aquí hay unas horitas que yo les voy a mostrar, pero puedes trabajar el juego de roles, donde hoy sea un día del científico. Entonces puedes empezar a aplicar el método científico para que ellos conozcan muy bien qué es una hipótesis, cómo formular una hipótesis, cómo poder experimentar pruebas que permitan obtener resultados para el avance de la ciencia, por ejemplo, que a su vez les permita a ellos establecer estadísticas entre resultados de la prueba, de un análisis de un mismo objeto en diferentes tiempos. Entonces puedes jugar con esa parte, de que ellos se crean los científicos y establecidos el juego de roles. Yolimar, si respondí a tu pregunta, me los haces saber, por favor. En particular, aprendizaje por proyecto, los ABP son muy importantes. A ti, Yolimar. El aprendizaje, mira, de los ABP hay muchos. Está el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en investigaciones, en juegos. Yolimar, eso es muy importante también. Y a todos los compañeros que me han venido preguntando, el aprendizaje en reto va a permitir al estudiante, claro, aclarando que no es una competencia que van a hacer, sino que es un reto que ellos deben ir superando para ir avanzando. Como por ejemplo juegos que muchas veces tenemos en los teléfonos, que son niveles que a medida que van avanzando va teniendo un grado o un nivel de dificultad o complejidad que permite desarrollar la lógica y la crítica propia del estudiante para buscar una estrategia idónea y que pueda permitirle avanzar al siguiente nivel. Bien, entonces fíjense que aquí les muestro solamente que esto es otra estrategia que nos permite a nosotros poder interactuar de una manera más dinámica, de una manera más visual, de una manera más recreativa el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto es un ludo que en su momento creí imposible, porque esto sí no lo vi en ningún lado de YouTube que me pudiera ayudar a mí a cómo elaborar el ludo, sino que bueno, trabajando cómo es el ludo de manera tradicional, de manera física, lo fui plasmando poco a poco y fue un poquito complejo porque elaborar cuadro por cuadro, esto que ven acá en el PowerPoint es un poquito complejo. Entonces, perdón, acá está la misma ruleta con el botón de inicio que va a permitir girar el dado y según el número podemos ir avanzando. Creo que todos acá en algún momento hemos jugado el ludo, ¿ok? Entonces, fíjense que allí hay números que están en azul y que tienen una rayita. Esa rayita son los hipervínculos que me van a permitir a mí hacerle una pregunta al estudiante, plasmarle una penitencia, o también existe allí para poder incentivar ese proceso de investigación a través del cuestionamiento, a través de la pregunta,
que hay un número en cada cierta parte que le dice, formula una pregunta al equipo contrario. O que si el equipo azul se comió una ficha del equipo rojo, también podría formularle una pregunta al equipo contrario. Y eso va a permitir ir despertando ese sentido crítico, ese sentido reflexivo, ese sentido de cuestionamiento con ese grupo de estudiantes y les va a permitir a ellos interactuar y pensar entre ellos mismos para buscar una respuesta que le permita seguir avanzando. ¿En quién en algún momento se le había ocurrido un ludo como estrategia para generar aprendizaje? Por otro lado, hay unas preguntas que considero sumamente importantes que nos debemos hacer nosotros antes de construir nuestra filosofía como docente investigador. La primera que considero es qué es una filosofía docente y de investigación. Si bien es cierto, primero tenemos que conocer qué es una filosofía y ya por allí pues, expliqué y creo que estamos claros que la filosofía es esa área, esa ciencia que nos va a permitir a nosotros sumergirnos en el campo de la investigación, de la búsqueda del conocimiento, de una manera que nos va a permitir generar respuestas ante problemas o situaciones que hemos venido observando y que la filosofía de la investigación está en eso, en poder demarcar rutas, metodologías que puedan orientar la construcción de ese conocimiento de manera ordenada, organizada y guiada. ¿Cómo va a ser? A través de las diferentes estructuras, pautas y lineamientos que nos permiten a nosotros llegar a resultados propios de la implementación o aplicación de instrumentos que provienen de esas interrogantes que nos hemos elaborado y que nos va a permitir llegar a cabo a unas conclusiones o reflexiones. Por otro lado, debemos conocer cuál es nuestra misión y visión como docente investigador. Y aquí me voy a detener un poco porque una de ellas ustedes me van a ir respondiendo en cierta parte. Entonces, ustedes, ¿cuál sería su misión y su visión como docente investigador? Los voy a leer. ¿Cuál es su misión y su visión como docente investigador? Es muy importante para saber qué tanto nos conocemos nosotros como profesionales en la docencia y en la investigación. A ver, los leo. ¿Qué, ¿Cuál es nuestra misión y nuestra visión como docente investigador? Pensemos un poco. Recuérdense que misión es lo que actualmente nosotros somos ahorita. O sea, soy un profesional docente con esto y aquello. Y la visión es lo que nosotros queremos ser a futuro. Para en ese momento de un tiempo, un plazo corto o largo o mediano, lo que nosotros queremos ser como profesional. Hoy día soy esto y en 3, 4, 5 años soy aquello. ¿Ok? Entonces, a ver, los leo. ¿Cuál es su misión como docente y cuál es su visión como docente investigador? Bueno, mientras ustedes van pensando y van escribiendo, vamos a continuar. La tercera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué rol me define como un docente investigador? ¿Cuál es el rol que a mí me define como docente investigador? Ese rol siempre va a estar denotado por las teorías y las corrientes pedagógicas en las cuales nosotros nos estemos orientando para el desarrollo de nuestra práctica docente. Entonces, ese rol va a ser facilitador investigador, pero desde una perspectiva quizás constructivista o quizás humanista, que nos va a guiar para el desarrollo de nuestra práctica docente. Julia comenta, promover en los estudiantes el interés por la investigación, la innovación y el interés por el conocimiento. Ok, Julia. Eso es una de las acciones que tú consideras necesario emplear en tus clases para que los estudiantes puedan adentrarse a ese mundo de la investigación. Eso me parece bastante práctico y bastante esencial en el proceso de construcción de una investigación. Pero entonces sigo por allí esperando
cuál es la misión y la visión de ustedes como docente investigador. Es decir, yo como docente investigador, mi misión soy un docente investigador que permite a los estudiantes poder interactuar con el entorno para el mejor conocimiento de las situaciones, problemas que permitan obtener soluciones alternativas ante esa situación. Entonces, la visión sería ser un docente investigador que contribuya a la formación de calidad significativa de los estudiantes propia de los procesos de investigación a fin de mejorar sus habilidades o competencias inmersas en el mundo de la exploración y la investigación. Jesús dice, mi misión es contribuir con los estudiantes para que generen nuevos conocimientos y mi visión es ser reconocido como el facilitador que induce y genera esa cualidad en los estudiantes. Muy bien, Jesús. Creo que tienes una visión bastante clara. Y ese reconocer, vamos a explicarlo, creo que no es tu punto, pero muchas veces buscan reconocerlo por alardar a sí mismo, sino que cuando un estudiante vea o nos vean una vez que egresó, que ya no le damos clases, diga, ese profesor me marcó tanto que generó un aprendizaje tal en mí que me ha permitido crecer como profesional, que me ha permitido mejorar en mi práctica y eso ha sido sumamente positivo. Max Vargas dice, perdón, preparar estudiantes para la vida profesional con habilidades y competencias adecuadas al mundo laboral. Visión, ser un docente que mantenga una filosofía educativa sólida y reconocida por mis estudiantes y compañeros de trabajo. Fíjense que tiene mucha relación con lo que Jesús nos acaba de mencionar. Rosa comenta, misión, aplicar la enseñanza de manera clara, segura, con base en el conocimiento científico y la visión sería ser un docente proactivo, generador de conocimiento. Bueno, veo que están bastante claros y eso es sumamente importante. Yolimar dice, mi visión como docente de metodología universitaria es contribuir al estudiante, intereses por la investigación e innovación. Julia Carrullo dice, mi misión es generar interés y curiosidad por el conocimiento. El caso de Elsia dice, misión, transmitir y guiar a los estudiantes de forma integral. Visión, el estudiante termine desarrollando habilidades y competencias de forma que sirva para toda su vida. Fíjate que aquí en este caso, Yolimar dice que su misión es que los estudiantes logren satisfactoriamente culminar su tesis. La visión de ser un docente motivador para la investigación de nuevos temas, formar estudiantes capaces de investigar con curiosidad, ética y rigor académico. Exacto. Fíjense que la misión muchas veces tenemos que incluir nuestros valores como profesional de la docente y como investigador. Eso es muy importante tomar en cuenta, nuestros valores, porque nos va a guiar mucho más en nuestro quehacer como docente. Visión, ser un referente en la enseñanza y la investigación escolar, inspirado a niños y jóvenes a convertirnos en pensadores. Bueno, si nos ponemos a relacionar mucho del contexto, varios de ustedes tienen bastante claro, bueno, todos tienen bastante claro lo que es la misión y visión propia de ustedes, pero muchos también están de acuerdo en eso, en querer dejar una huella imborrable en nuestros estudiantes, porque hemos sido ese modelo a seguir para ellos en su profesión. Entonces, por otro lado, ¿cuáles serían, y casualmente la pregunta número 2 es, ¿cuáles valores definen tu práctica docente en investigación? En este caso, voy a tomar un poco de referencia a lo que nos acaba de responder nuestro compañero Leroy. Tenemos que tener ética, tenemos que tener solidaridad, tenemos que tener también respeto, porque tenemos mucha diversidad en nuestros estudiantes y atendiendo a eso, es muy importante siempre conocer el contexto de cada uno de ellos para entender muy bien su desenvolvimiento, sus formas de actuar, sus formas de pensar y de esa manera nosotros poder trabajar de una manera adecuada. Seguidamente, ¿de qué manera desarrollo mis clases? Esta es otra pregunta que ahora ya necesito que ustedes me escriban. ¿De qué manera ustedes desarrollan su clase? Vamos a ver, es como si ustedes dijeran en el inicio hago esto, en el desarrollo hago esto y en el cierre hago esto. A ver, ¿qué hacen ustedes en el inicio? ¿Qué hacen ustedes en el desarrollo? ¿Y qué hacen ustedes en el cierre?
cada vez que van a iniciar una clase. Mientras van pensando para escribir, voy a avanzar. Entonces, otra pregunta es, ¿en qué sentido promueves las prácticas investigativas? ¿De qué manera tú las promueves? ¿Haces un abanico de ideas? ¿Haces un abanico de opciones? ¿O simplemente introduces una postura propia tuya como profesional para que el estudiante pueda hacer o rehacer investigaciones según tu perspectiva, tu metodología y tus conocimientos que muchas veces no son integrales, sino que están ligados a un solo enfoque, a un solo método, a una sola ruta? Por otro lado, ¿cuáles desafíos se te presentan como docente investigador? Es decir, cuando tú estás con tus estudiantes trabajando esa ruta investigativa, esa explicación de los contenidos de manera paulatina, ¿qué desafíos encuentras tú en tu aula con tus estudiantes? Yo les indico a mis alumnos que no se queden con los yo les digo, sino que investiguen a ver si es cierto. Bueno, yo ahí comparto esa parte. Yo siempre le digo al estudiante que no es suficiente la investigación que nosotros el docente les facilita, que tienen que también buscar a los libros, conversar, dialogar con otros profesionales también del área, porque para poder entender y comprender mejor la información, es importante tener diferentes fuentes de información que nos respondan a esas inquietudes o dudas que pueden ir surgiendo, producto quizás del discurso que podemos utilizar, que no está acorde al nivel de conocimiento de la audiencia, entre otros aspectos que pueden influir mucho en ese abordaje. De igual forma, ¿qué estudiantes requieres formar y en qué sentido puedes contribuir en la transformación docente-investigación? Ok, entonces, Leo, ¿de qué manera desarrollan ustedes sus clases? ¿Qué es lo que hacen para desarrollar su clase cuando entran y ya cuando van a finalizar? ¿Qué condiciones, qué criterios, qué métodos, qué estrategias, qué metodologías ustedes implementan cuando van a desarrollar una clase? Inicio con una reflexión de crecimiento y los estudiantes dicen en qué se asemejan los párrafos a lo que ellos quieren. Allá hay una analogía, me parece interesante. Julia dice, mis clases con muchos estudiantes siempre en metodología en el inicio con el retomar la clase anterior para contextualizar motivo, saludo e indago lo que mis estudiantes saben sobre el contenido a desarrollar. Después de indagar, desarrollo la clase con explicación y promoción de la participación. Se realiza el desarrollo y luego el cierre. Hay una reflexión final del contenido desarrollado y cuáles son los pasos a seguir para enriquecer este contenido. Bueno, en cierta parte es muy importante siempre, tomar en cuenta el inicio es como decir en nuestras comidas, el desayuno es el más importante del día para que nuestro organismo se mantenga activo. Entonces, el inicio es la base fundamental para mantener, captar la atención del estudiante y mantener esa concentración. Entonces, si nosotros utilizamos algún estímulo impactante que pueda despertar esa curiosidad en el estudiante, que podemos llevar algún objeto que cree ese impacto fulminante en la parte que empieza a que ellos empiecen a preguntar, profe, pero ¿para qué es eso? ¿Qué tiene que ver ese objeto con la materia que nosotros estamos viendo? Vamos a ir promoviendo mucho más la participación. Yolimar dice, yo utilizo diapositivas de PowerPoint con todo el contenido y voy preguntando con una reflexión final y ciclo de preguntas. Yolimar, es muy importante que las láminas o presentaciones digitales que tú utilices no las recargues de mucha información, porque eso es un distractor del aprendizaje y puede desviar mucho la atención de tus estudiantes a lo que tú le estás explicando, porque se ubican mucho en leer. Las láminas pueden presentar, no te escuchan lo que tú estás explicando. Entonces es muy importante utilizar organizadores gráficos que el PowerPoint ya nos tiene a nosotros preestablecido en los Smart, como por ejemplo esta que yo tengo acá, un mapa mental, un cuadro signótico, entre otras cosas. Desarrollo participativo, lluvia de ideas, el tema a tratar. Ok. Fíjense que en el, en el desarrollo es muy importante que nosotros hagamos ciertas pausas
que con la finalidad de que podamos verificar si nuestros estudiantes están entendiendo y están comprendiendo esa información que nosotros le estamos facilitando. Porque si esperamos llegar al cierre para preguntar qué fue lo que entendieron, qué fue lo que aprendieron a través de una estrategia de cierre, muchas veces podemos encontrarnos evaluaciones vacías, hojas vacías, estudiantes que no saben qué respondernos. Por eso, porque no podemos dejar el final para verificar cuáles han sido los aprendizajes que los estudiantes van captando. Yo empleo mapas mentales para iniciar e impactar el tema y desarrollo de contenido. Okay, el mapa mental supongo, Carlos, que lo empleas, pero con la información del contenido que tú vas a trabajar, ¿verdad? Si ustedes crearan un mapa mental en vez de contenidos para explicar, ese mapa mental tuviese objetos, tuviese palabras motivadoras, tuviese palabras que crearan una confusión en el estudiante, ¿ustedes qué creerían que impacto podrían generar allí? Julián, esa pregunta es muy importante para el cierre, porque en el cierre tiene dos aspectos fundamentales, que es el cognitivo. Ok, muy bien, Carlos. Sí, el cognitivo y el afectivo. No, muchas veces nos abocamos al cognitivo para verificar si nuestros estudiantes aprendieron el contenido, pero muchas veces les preguntamos cómo se sintieron, cómo llegaron y cómo se van, y entre otras partes. Eso de profundizar es lo que nosotros denominamos como la retroalimentación. Entonces, a partir de allí es muy importante que nosotros manejemos ese proceso intermedio. El desarrollo es el tiempo más largo de nuestras clases. Tenemos a veces 2 horas. El cierre puede estar entre unos 5 o 10 minutos, el inicio, perdón. El desarrollo, el cierre igualmente, podemos tomar unos 20, 30 minutos y tenemos 45, nos está quedando 15 minutos. Entonces, en esa hora y 15 minutos no podemos solamente nosotros explicar contenido, sino que también aplicar algún elemento verificador del aprendizaje, como la técnica de la pregunta, o que nuestros estudiantes nos puedan decir otra pregunta que nos permita obtener una respuesta consona a lo que estamos explicando, ¿ok? Y algo que se llama pausa activa. La pausa activa es que le pidan que se levanten, que se relajen, que se tiren, o hacer una dinámica de juego tradicional, como por ejemplo la papa caliente, escaleras de vasos, porque eso va a hacer que el estudiante se desestrese un poco de tanta información, baje el nivel, ese cortisol, y pueda nuevamente entrar en ese stand de aprendizaje cuando ustedes vuelvan a abordar ese contenido. A ver, Max me dice, inicio con preguntas de diagnóstico y con los aprendizajes a lograr. Desarrollamos la clase con la opinión de los estudiantes en cuanto a la aplicación del tema en el mundo laboral. Finalizamos con la retroalimentación y les despierto el interés por el siguiente tema a tratar, ya que sea y con investigación o tarea. Muy bien. Me parece interesante todo lo que están haciendo, pero estamos obviando ese elemento esencial que yo vengo diciendo desde la primera clase, la diversión, la recreación, obviamente sin el desorden, pero sí es necesario establecer los espacios. Fíjense que si en algún momento nosotros decimos al estudiante, hoy vamos a realizar la clase sentados en un círculo en el piso. Entonces todos como que se van a mirar y dirán qué ir a hacer este profesor cuando nos dice que nos sentemos en el piso. Entonces vas a crear un impacto, una curiosidad, y aparte de ello les vas a dar un elemento motivador, porque muchas veces ellos se sienten hasta más cómodos en el piso y en el espacio. Por otro lado, estas son estrategias que mi persona sugiere. Son estrategias que he venido aplicando yo y que me han dado resultados, y que los nombres, si ustedes quieren, también los pueden transformar, los pueden modificar, los pueden adecuar, pueden tomar referencia de una para crear la propia de ustedes. Entonces, estas sí son propias mía, de mi experiencia a través de procesos de investigación y de observación que he hecho con cada uno de las secciones y de los semestres que voy trabajando. Entonces, es muy importante crear lo que se llaman laboratorios de investigación. Un laboratorio de investigación en un espacio donde tenemos una diversidad de acciones y recursos que podemos emplear para despertar ese interés por la investigación o ese interés por el conocimiento de nuestros estudiantes. Una que se llama Exploro y Conozco. A ver qué me dicen acá.
Yo inicio con la activación del pensamiento, eso es muy importante, objetivo, conectar con el tema y despertar curiosidad. Técnica, pregunta provocadora, dilema ético, imagen simbólica, cita inspiradora. Exploración conceptual, introducir o repasar, conceptos claves, problemas, ok. Usando mapa mental, lluvia de ideas, reflexión y metacognición, evaluar el proceso y fomentar la conciencia crítica, con técnicas de investigación, debate, autoevaluación, como que aprendí hoy sobre investigar. Fíjense que si ustedes en esa parte también pudieran entregarle el trabajo de investigación, el avance que están haciendo, se lo quito al grupo original, al grupo intelectual y se lo doy a otro grupo y así de manera dinámica voy intercambiando los trabajos y que haya un proceso de autocrítica, de autoevaluación, de autorreflexión, perdón, coevaluación, cocrítica, porque lo está haciendo un estudiante a otro estudiante. Y eso es muchas veces puede que se decaiga el trabajo si no tenemos claros los objetivos que se le van a suministrar a los estudiantes para que hagan esa evaluación. Porque fíjense que si me cae mal ese grupo, le voy a decir que todo está malo y no es lo ideal. Es siempre establecer un instrumento, dárselo a cada grupo y que en base a ello pueda escribir o sugerir ciertas situaciones que pueda observar en ese trabajo. Entonces, ese exploro y conozco es que ustedes les digan al compañero, a los muchachos, a los estudiantes, inicialmente desde el aula, primero, que toquen cualquier objeto con los ojos cerrados, ¿ok? Porque ahí primero está primero conectando con el objeto. Luego que ustedes le quiten la venda, entonces ya él va a empezar a descubrir si muchas de las cosas que estaba percibiendo pueden ser reales o no pueden ser reales. Porque hay que entender que la investigación, entre la cuantitativa, hay elementos objetivos, pero en la cualitativa hay elementos subjetivos, ¿ok? Que no pueden ser modificables por el investigador porque entonces estaríamos arrojando resultados no reales. Luego viene el juego de roles. Como bien le dije a la compañera que me preguntó de medicina, podemos trabajar con el Día de la Ciencia, podemos trabajar con el Día del Explorador y así de esa manera trabajar estrategias propias que vayan incentivando la investigación. Otro sería el análisis de noticias sobre su área profesional, que quiere decir que a través de los periódicos digitales o físicos, no sé si hay en lugares, países donde existan periódicos todavía físicos, entonces, eso lo van a leer, lo van a interpretar, lo van a analizar y a partir de allí sacar sus propias conclusiones, sus propias transformaciones, sus propias sugerencias o sus propias propuestas ante esa noticia, ante ese evento que está sucediendo allí. Otra es jugando al detective. Entonces, ese jugando al detective es que pueden ir buscando pistas y que las pistas pueden ir siendo preguntas que ellos van, que usted le puede crear y ellos van trayendo esa información que al unir todas las respuestas, entonces intento logrado por ese detective. Otra es escribimos problemas percibidos en tu contexto y cómo los puedes solucionar. Podemos decirle al estudiante que vaya a institución, que observe a su alrededor, que observe dentro de una clase, qué problemas se vienen presentando y qué sugiere él para transformar o cambiar ese problema y convertirlo entonces en una fortaleza, una potencialidad que permita mejorar la práctica institucional, la práctica docente y la práctica investigativa. Otra estrategia que bien sugiero y recomiendo es que podemos formular guiones de noticias sobre casos reales en tu profesión. ¿Quién lo va a formular? El propio estudiante. Porque en esa parte hay un hilo conductor que es prácticamente como si elaboráramos la introducción, el desarrollo y el cierre, que debe haber una apertura, debe haber un desenlace y debe haber un nudo. Y de esa manera vamos creando el sentido crítico, el pensamiento crítico, lógico, perdón, y creativo del estudiante porque es inventarse, es crearse una noticia a través de simplemente el proceso de observación, pero que luego después que él pueda obtener ese análisis, puede entonces ir a una entrevista para poder corroborar lo que es el ser con el hacer, o lo que es el ser docente con el quehacer docente, y puede ir entendiendo cuál es su norte, cuál es su misión y su visión. Otra es escribir
un periódico de casos institucionales. Eso es sumamente importante porque el muchacho va a estar muy activo en investigar qué noticias hay hoy en la universidad, qué noticias hay hoy en el panorama de la educación, qué noticias hay. Entonces, eso va a ir promoviendo esa construcción del conocimiento y va a ir permitiendo generar herramientas propias para su investigación. Otra que sugiero es práctica de producciones cortas, donde se plantee la introducción, el cuerpo y las reflexiones, como un resumen tipo tesis, un análisis de una hoja o un análisis de un solo párrafo, porque la idea es permitir primero, es promover, propiciar, abrir ese pensamiento del estudiante para que pueda llegar a la producción. Otro es que podamos trabajar en una actividad que se llame el mundo mágico de la investigación. ¿Qué es eso? Aplicar estrategias como conversatorios, el diálogo, el intercambio de ideas, el intercambio de, vamos a decir, de problemas también. ¿A qué me refiero? A que el problema de este grupo, el otro grupo lo pueda analizar y pueda sugerir, y así de manera sucesiva hasta obtener una variedad de propuestas que permitan ir reforzar cada investigación. Otra que sugiero es el Salón de las Pistas Ocultas. Su aula prácticamente son 4 rincones y en los 4 rincones pueden haber ocultos acertijos, pistas, alguna información que esté oculta y el estudiante tiene que descubrir, encontrarla y a partir de allí darle solución. Todo ello va a permitirnos que, por todo ello, es importante propiciar la curiosidad y el pensamiento crítico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda o más o menos cuál de las actividades que estamos mostrando le han llamado la atención o han aplicado en su práctica como docente investigador? Porque todas las que están acá son estrategias propias, son estrategias que me han surgido a mí por iniciativa de mi observación y de mi experiencia en mi práctica docente. Entonces, ahora, una vez que ya les enuncié las estrategias que a bien he podido construir, he podido aplicar y que me ha dado resultados positivos, no en un 100%, pero sí me ha dado resultados positivos porque ha permitido que mis estudiantes puedan egresar, una vez que termine la unidad curricular, con conocimientos básicos que a medida que va avanzando los va a ir reforzando. Entonces, este autor, López 2021, de la editorial que allí se muestra, establece también unas estrategias para fomentar la investigación en estudiantes universitarios. Pero fíjense que son estrategias tradicionales, son estrategias muy comunes que prácticamente están limitadas única y exclusivamente a la parte estructural, pero no es una investigación fomentada desde el punto de vista de la recreación, del goce y la emoción que nos genera a nosotros poder descubrir algo nuevo, algo que no conocíamos, que nos genera a nosotros un valor sorpresivo, porque fíjense que cuando nosotros creemos que algo existe y cuando conocemos que eso es lo que existe, puede tener otra función diferente, ahí nosotros tenemos ese elemento sorpresivo y nos genera emoción y sensación para seguir buscando y seguir descubriendo cosas que nos puede mostrar ese objeto. Entonces, ¿qué sugiere él básicamente? Introducir la investigación desde el primer año. Bueno, esta parte es interesante. Desde el primer año, desde el primer momento que ellos inician. Hay universidades que tienen los seminarios de investigación a partir del tercer semestre. Hay otros que lo tienen a partir del quinto semestre, pero yo sí estoy de acuerdo también que la investigación no debería ser en el primer semestre, luego en el quinto, luego en el séptimo, luego en el último. La investigación debería estar llevada en todos y cada uno de los semestres, que en cada uno de los semestres se construya parte o cada elemento propio de cada capítulo. Entonces, de esa manera el estudiante va a poder construir mucho mejor su investigación porque le estamos dando el paso a paso, le estamos diciendo cómo elaborar un planteamiento, qué aspectos considerar para elaborar ese planteamiento y no le estamos dando de lleno, elabora el capítulo 1 porque ya lo debes entregar. ¿Qué otra estrategia sugiere el compañero acá, el autor? Proporcionar acceso a recursos de investigación. Esto es un aspecto muy importante también
porque a veces le decimos al estudiante, busca en la web, busca en Google información que te refiera a ti para tu investigación. Pero nosotros como docentes, como profesionales que ya hemos estado inmersos en el mundo de la investigación, hay que sugerir cuáles páginas ellos pueden consultar para poder elaborar su planteamiento del problema, para poder establecer o plasmar los antecedentes de la investigación, los estudios previos que anteceden a ello. Entonces es muy importante sugerirle dónde ubicar las bibliotecas institucionales, que son todos esos bancos de investigaciones que las universidades tienen allí archivadas y que tienen mayor información, pueden ser más fidedignas porque a veces en la web no sabemos qué nos podemos encontrar. Otro lado es fomentar la presentación y publicación de resultados. Algo que sí hago yo es que al final, en un mismo semestre, hayan al menos 2 presentaciones de avances, porque eso nos va a permitir a nosotros hacer correcciones previas o que puedan prevenir el error al final. Y otra es proporcionar oportunidades de investigación atractivas. Cuando es atractiva es preguntar al estudiante cuál es su valor agregado, cuál es el impacto que va a generar tu investigación, cuál es el alcance que pretendes tú con tu investigación, es decir, hacia dónde quieres llegar, qué es lo que quieres lograr. Y cuando él entiende y comprenda muy bien esos aspectos, es entonces cuando puede promover esa innovación, eso novedoso en su trabajo de investigación. Que nos coloca acá también el mismo autor, que lo denomina como algunas herramientas de búsquedas para las investigaciones o los documentos, bien sean artículos, bien sea tesis, bien sea libros, ensayos que estén probados científicamente y que hayan sido publicados en espacios vamos a decir, legalmente científicos, porque tienen ISBN, tienen depósito legal y cualquier otro indicador que nos pueda a nosotros indicar que es una investigación ya evaluada, ya revisada, para luego llegar a la publicación. ¿Qué sugiere este compañero? Bases de datos y bibliotecas en línea, lo que acabo de mencionar ahorita. Esto viene de la imagen anterior. Bases de datos y bibliotecas en líneas. Asimismo, herramientas de análisis de datos, que si nos vamos a la investigación cuantitativa, hablaríamos del SPSS en su última versión, y eso nos va a permitir a nosotros hacer un análisis mucho más rápido, mucho más concreto, mucho más digerible. Plataformas de colaboración en línea, software de gestión de referencias y oportunidades de financiación y becas. ¿A qué me refiero? Que los trabajos de investigación, cuando se inscriben en centros de investigación, estos pueden tener una partida presupuestaria si va a permitir una logística para el trabajo de formación, de capacitación, de elaboración de una maqueta, elaboración de un prototipo, entre otras cosas que sea el resultado que le va a arrojar la investigación de ese grupo de estudiantes. Entonces, vamos a hacer una dinámica en el chat y la dinámica, para que la podamos entender antes de iniciar, es la siguiente. Actividad de producción secuencial. ¿Qué es una actividad secuencial? Que yo inicio y luego uno continúa, el otro también continúa hasta armar un párrafo o una información secuencial. Entonces, el facilitador inicia una frase referida a su filosofía como docente investigador. De allí, cada participante va siguiendo la idea hasta llegar a construir una filosofía como docente investigador, donde se evidencia de manera clara la apertura, el desenlace y el nudo. ¿Qué quiere decir esto? Que si obviamente yo voy a iniciar con ese párrafo, luego debe haber esa continuidad y al final, cuando yo decida en la parte de la participación, ya esa última persona tiene que cerrar ese párrafo, ese texto, esa información. Entonces, voy a iniciar en esta parte con mi filosofía. Me permiten acá porque lo voy a colocar desde el teléfono para no retirar la presentación. Entonces, mi filosofía. Vamos a colocar acá.
Listo, ahí está. A ver, ¿quién la continúa? Tiene que ir haciendo el hilo conductor, no puede estar una información y luego otra. Ahí está una coma por lo mismo para que podamos iniciar y darle esa secuencia a esta filosofía. Es decir, que va a ser una filosofía integral, porque está lo que yo busco, lo que es para mí y lo que es para cada uno de ustedes. Ahí está. Mi filosofía como docente, investigador, está relacionada con el desarrollo de la curiosidad de los estudiantes. Entonces ahí viene otro compañero y diría, a través de que pueden anexarle hasta construir una filosofía integral. ¿Qué creen que puede darle continuidad? ¿Cuál sería el otro párrafo que podría unir esa secuencia de nuestra filosofía? Ajá. El asombro frente a las realidades a investigar a través del acercamiento contextual, a través de la dinámica del detective. Ah, muy bien, Carolina, muy bien, muy bien. A través de la dinámica del detective, ¿para qué? Ahora vendría el para, o con la finalidad de qué. Y de esa manera pues, podemos ir construyendo esa filosofía. Fíjense que en esta parte ya tenemos qué es lo que queremos tener como filosofía y a través de qué. Entonces, ese a través, ¿cuál sería la finalidad entonces de ese acercamiento, de generar ese asombro, esa curiosidad? ¿Cuál sería esa finalidad? ¿Cuál sería ese propósito? Para promover el asombro del investigador en el estudiante, con la finalidad de conocer los problemas reales de esa situación, con la finalidad de fortalecer el pensamiento crítico para que la investigación sea más efectiva, ¿ok? Ahora vendría a través de qué criterios o valores. Ahora, ¿cuáles serían los criterios o valores que va a guiar todo lo que ya hemos diciendo atrás? Está orientada hacia la aplicabilidad y usabilidad de los conocimientos adquiridos hacia el mundo laboral, ok, muy bien, mediante el uso de herramientas que permitan adquirir un conocimiento científico. Ahora, ¿cuáles serían los criterios y valores que van a orientar toda esa filosofía que anteriormente venimos trabajando? Ese sería el hilo o la secuencia que viene ahora. ¿Cuáles serían esos valores o criterios a considerar? La ética del investigador a través de conocer la ética del investigador o empleando criterios y valores propios de la ética del investigador. Qué otros valores creen ustedes que están inmersos en la docencia y la investigación? Que no es solamente la ética. La innovación, sí señor, a través de conocer la ética del investigador, propiamente de la innovación, la solidaridad, el respeto por las fuentes primarias y secundarias. Es muy importante y también esa parte de primarias y secundarias es muy importante hacerle entender a los estudiantes cuál es la diferencia de una y la otra. Aspectos culturales, búsqueda de la verdad, a través de una metodología innovadora, humanístico, muy bien. Ahora, ¿cómo podríamos cerrar esta filosofía? ¿Cuál sería el elemento que va a cerrar esta filosofía? Es decir, el resultado que necesitamos o queremos obtener en nuestra práctica como docente investigador con nuestros estudiantes. Ese sería el cierre. O sea, ¿qué esperamos nosotros? ¿Cuáles son los resultados que queremos obtener en nuestra práctica como docente investigador con nuestros estudiantes? Ese sería el cierre para culminar con parte de la filosofía. Ajá, mediante el interés por el tema, que promueva el pensamiento creativo. ¿Ok? ¿Quién podría elaborar un párrafo donde se encuentre el cierre completo? Que promueve el pensamiento crítico mediante el interés por el tema, deseos de solucionar problemas limitantes del desarrollo comunitario, es muy importante también. Bien, eso es importante porque les va a permitir a ustedes, todo lo que ustedes están diciendo hoy, no debe ser solamente por una actividad que estamos desarrollando en este momento.
siendo innovadores e inclusivos, teniendo en cuenta la diversidad y los procesos actuales de la sociedad, totalmente de acuerdo, que la investigación sea clara, eso sí, que indique muy bien cuál es el problema, cómo se va a solucionar y todo eso. Y adicional a ello, es muy importante que todo lo que vengo diciendo, que todo lo que ustedes acaban de escribir allí, sea algo que ahora se ponga en práctica, sea algo que no se quede en la teoría, sino que lo lleve a la aplicabilidad y que permita transformar su práctica como docente. Lograr un estudiante obtenga herramientas de investigación para generar conocimientos y aportes genuinos a la ciencia dentro del campo de lo humanístico. Eso también va a depender del área en donde estemos inmersos. Como somos educadores y quizás hay educadores que son abogados, entonces trabajaría dos áreas diferentes. Pero es muy importante y acoto nuevamente que lo que ustedes acaban de escribir lo pongan en práctica. ¿Okay? Si estamos diciendo que el estudiante haga esto, que lo promueva a través de esto, que vamos a aplicar esto en esta filosofía que estamos enunciando, ahora la pongan en práctica para que vayan viendo cuáles son los resultados que se le van a presentar. Alguien me preguntó que si era válido el día de ayer, no recuerdo, que si era válido utilizar nuestras investigaciones o investigaciones que ya conocemos de quizás de colegas como ejemplo para que ellos puedan conocerlas, puedan entender la estructura, el desarrollo, y si nosotros también empleamos o contextualizamos la explicación de la investigación de cada estudiante con los resultados que nosotros hemos ido obteniendo, con la experimentación y la aplicabilidad de estrategias con ellos mismos, va a permitir también a ellos hacer un análisis particular, ¿ok? Bien, entonces esto que está acá es una actividad que ustedes deben elaborar, obviamente no hoy. Van a tener el día de mañana antes de entrar a clase mañana y van a elaborar esa actividad y luego mañana la vamos a comentar. ¿Ok? Entonces, esto es nuestra filosofía como docente investigador. ¿Cuál es la guía que vamos a seguir? Es una guía que a través de mucha información que pude investigar, que pude indagar, fui adecuando y lo traté de hacer lo más sencillo y digerible posible, porque si bien es cierto, a veces nos cuesta pensar mucho en cómo podemos describirnos de manera personal, mucho más cómo podemos describirnos de manera profesional. Hay una estrategia que se hace sumamente importante. Eso lo aprendí cuando estaba con mi grupo de orientación, mis compañeros en la universidad con quien yo en ese momento dialogaba, no soy orientador, y es como elaboración de un mapa mental que tiene que ver con ese yo. Yo como persona, yo como estudiante, yo como docente, yo como investigador, yo como profesional. Entonces, eso muchas veces me ha permitido a mí observar que a los estudiantes les cuesta poderse describir, pero no le digan que describan al otro, ahí rapidito van. Entonces, esto requiere su tiempo, requiere su pensamiento y como yo sé que cada uno de nosotros tenemos también nuestras actividades personales, laborales y profesionales, no les voy a decir que hagamos algo de allá para allá, a pesar de que también tenemos un tiempo establecido que hay que respetar por la corporación y que ustedes también tienen después cosas que hacer al finalizar la actividad. Entonces, vamos a explicar poco a poco qué vamos a hacer en cada uno de los apartados o las sesiones que aquí estoy mostrando. Para hacer mi filosofía como docente de investigador, vamos a seguir la siguiente guía. Entonces, el primer cuerpo, el primer apartado que va a estructurar o a conformar nuestra filosofía es la presentación. ¿Qué voy a escribir allí yo en esa presentación? Primero hay que analizar y reflexionar sobre nuestro quehacer docente, es decir, cómo desarrollo yo mis clases, si la forma como yo desarrollo mis clases es acorde a las demandas de la sociedad, si está respondiendo a las políticas de formación de la universidad, si estoy cumpliendo con la construcción de ese aprendizaje en los estudiantes, si está dejando huellas positivas en los estudiantes, si está promoviendo la construcción del aprendizaje. Entonces, todos esos elementos hay que analizarlos, hay que reflexionarlos, hay que estudiarlos para luego poder hacer esa presentación de mi yo como docente investigador, que es lo que va a permitir elaborar nuestra filosofía. ¿Desde la perspectiva de qué? Del desarrollo de mi práctica docente y la relación con la investigación. Es decir, si cada vez que yo doy clase
sea o no sea del seminario de investigación, enlazo mi práctica con la investigación o simplemente manejo solamente la práctica y no enlazo la investigación. El segundo cuerpo, el segundo apartado de este trabajo o de esta actividad que ustedes van a desarrollar tiene que ver con las posturas de ustedes desde el punto de vista teórico sobre las concepciones de la docencia y la investigación. Es decir, ¿cómo conciben ustedes la docencia? ¿Qué es la docencia? ¿Cuál es la función de la docencia? ¿Para qué sirve la docencia? Y lo mismo se lo van a preguntar con la investigación, es decir, ¿qué conocen ustedes? ¿Cómo lo concibo? ¿Cómo lo percibo? ¿Cuál es el conocimiento que poseo yo de la docencia y la investigación? Si yo conocí, sé muy bien relacionarlas, si sé muy bien concatenarlas, integrarlas en mi práctica docente, qué estrategias utilizo yo para poder integrar la docencia con la investigación en mi aula de clase y otros elementos que a ustedes bien les pueda surgir. El cuerpo número 3 de esta guía o de esta actividad tiene que ver con los pensamientos filosóficos y qué vamos a desarrollar allí, cuáles son las creencias y valores que guían nuestra práctica pedagógica desde el proceso investigativo. Por eso es que mucho de lo que hicimos hoy eran preguntas que estaban orientadas a que ustedes pudieran exponer, emitir, enunciar algunos valores que ustedes consideran necesarios e importantes para desarrollar su práctica docente. Entonces, ¿cuáles son esas creencias que ustedes tienen y valores que guían la práctica pedagógica desde los procesos investigativos? ¿Ok? Y la parte o el apartado 4 es la orientación del proceso, es decir, es mi yo como docente en la enseñanza-aprendizaje aunado a las estrategias de investigación pensadas para formar significativamente el aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, ¿qué estrategias utilizo yo? Si esas estrategias que yo utilizo están permitiendo la construcción del aprendizaje, si están permitiendo que mis estudiantes puedan captar la atención, que si puedan aplicarla en su cotidianidad, si se les facilita el proceso de elaboración de cada una de las actividades que a bien se les asignan. Entonces, ese mi yo como docente es cómo yo desarrollo mis clases, cómo empleo estrategias, de qué manera oriento a mis estudiantes, guío a mis estudiantes, acompaño a mis estudiantes en cada una de las actividades, de qué manera yo respondo o doy respuesta ante inquietudes que puedan surgir en el momento de una clase y otros elementos que consideran ustedes ese millón. Y por último, el quinto apartado es cambios esperados. Es decir, cuáles son esos retos de la investigación en la práctica docente que ustedes están enfrentando y cómo los enfrentarían. Entonces, es sugerir como algunos lineamientos, algunas estrategias, algunas orientaciones que permitan enfrentar esos retos que ustedes a bien ahorita están allí inmersos, están observando, están ahí presentes en su práctica docente. Ahora pregunto, ¿hay alguna duda, hay alguna inquietud de lo que acabo de explicar como actividad del día de hoy? Pregunto, ¿o queda claro? Se entendió muy bien, me expliqué de una manera correcta, una manera clara, sencilla, que les permita a ustedes poder entender, digerir y comprender el proceso que van a desarrollar para poder elaborar su filosofía como docente investigador. Ok, Elsida, gracias. Jesús, muy bien. Y el resto de los compañeros, muchas gracias. Entendible, me parece sumamente importante que vamos logrando esos propósitos y esas metas que nos vamos proponiendo. Me parece que estos elementos son fundamentales porque refuerzan las prácticas como docente. Esa es la idea, Carlos. Muchas veces nos preguntan qué tipo de docente eres tú y no sabemos responder, porque cuando nos dicen qué tipo de docente eres tú, está muy orientado a una respuesta desde el punto de vista de tu práctica. Entonces, tú eres un docente constructivista o eres un docente humanista
o eres un docente tecnológico, gracias Norbelis, o eres un docente tecnológico, entonces eso es lo que nos va a permitir a nosotros saber qué estrategias vamos a implementar. Porque si decimos que somos docentes constructivistas y solamente aplicamos algunos instrumentos, algunos cuestionarios, no permitimos que el estudiante pueda crear otro método de aprendizaje o de resolución de problemas, entonces no estamos siendo cónsonos con nuestro ser y con nuestro hacer. Claro, Carlos, porque como la filosofía es tu docente como investigador, entonces tú puedes primero definir una filosofía docente, luego definir una filosofía investigador y luego integrarlo para hacer tu filosofía como docente investigador. Esta sugerencia va muy dada en que pues, a veces se nos hace mucho más fácil poderlo hacer primero por separado y luego poderlo unificar o integrar. Me considero como investigador constructivista humanista. Bueno, Carlos, todas tus estrategias tienen que estar orientadas a eso. Si eres humanista, en ciertos casos, cuando un estudiante te falta clase, cuando un estudiante no cumple con una actividad, es muy importante que tú le puedas dar la oportunidad, pero con ciertos, vamos a decir, con ciertas condiciones, porque si nosotros lo permitimos o somos tan permisivos, porque a veces se tiende a confundir esa parte humanista con estas situaciones, si somos muy permisivos, se nos va a volver todo un descontrol el aula y los estudiantes van a querer entregar cuando ellos quieran. Y no es la idea. Es siempre establecer ciertas condiciones para que eso no siga sucediendo y no se alargue mucho más y pueda crear un descontrol en el aula. Ok, bien. Ahora, luego del contenido de la explicación, me gustaría saber cuál fue bueno, que ya por ahí me están diciendo si hoy pudimos cumplir con el objetivo a través, me llevo a reflexionar sobre mi hacer docente, nunca me planteé cuestionar mi visión y mi visión como docente. Bueno, fíjate que eso es muy importante porque nos va a permitir conocer si estamos bien encaminados, si estamos logrando los objetivos de la educación, si estamos cumpliendo con la finalidad de la educación y interesante porque de allí entonces va a permitir saber si podemos transformar o no transformar, si reformular o no reformular. ¿A qué me refiero también? Que muchas veces hacemos una planificación de clase donde tenemos tres objetivos para cumplir el día de hoy, por ejemplo. Entonces ya yo terminé mi clase, mis 2 horas, ya yo di el contenido que tenía que ver con los tres objetivos, pero el día de mañana ya yo traigo tres objetivos más. ¿Qué pasa? Que el cierre de cada clase te dice a ti si lograste o no lograste los tres objetivos o cuál lograste. Si no lograste los tres, tú no puedes hacer una nueva planificación para el día de mañana. Tú tienes que hacer una nueva planificación, sí, pero con los objetivos que no se pudieron cumplir, consolidar, pero con estrategias diferentes o con actividades diferentes. La práctica del docente es tan amplia, es tan compleja, que muchas veces el objetivo no se cumple, quizás porque está mal formulado, o quizás porque la estrategia no responde a las potencialidades del estudiante, o quizás porque las actividades tampoco responden a esas potencialidades. Entonces, no es cambiar la planificación como tal, es primero autorreflexionar y autoevaluar qué fue lo que hice, cómo lo hice y por qué no generó un resultado positivo, para a partir de allí poder saber qué voy a cambiar, qué voy a modificar y qué puedo innovar, si se encaminó y orientó adecuadamente, ¿correcto? La autocrítica es fundamental al quehacer como profesional. Claro, siempre y cuando la sepamos hacer, porque a veces, muchas veces decimos, no, no sé qué me pasa, yo no estoy haciendo esto bien, no me está saliendo bien, entonces no es autocrítica para dañarnos, sino autocrítica para mejorar nuestras debilidades. Entonces, pregunto, ¿qué le pareció la actividad de hoy para ir cerrando? A pesar de que no traje juegos, porque no siempre tenemos que hacer siempre juegos, sino también tratar de interactuar con nuestros estudiantes para ir logrando ese propósito que tenemos planteado en nuestros objetivos. Entonces, para ir cerrando, ¿qué les pareció la clase? Excelente, gracias, Max.
A ver, ¿qué les pareció la dinámica del día de hoy? ¿Qué les pareció la información? Porque la evaluación de hoy está muy aunada a cómo desarrollé yo la clase, a los elementos que pude haber utilizado, a la dinámica que pude haber empleado, a la información que pude haber desarrollado, que les pude haber facilitado, si hubo elementos que por allí no conocíamos, que no habíamos manejado, que nos causó cierta curiosidad, cierto impacto. Todos esos elementos son los que nos van a permitir hacer un proceso de evaluación. Excelente, bastante nutritiva, aunque llegué un poco tarde, la hora que ajá, me pareció muy buena. Gracias, Carlos. Motivante, interesante. Considero que se cumplió el objetivo de forma excelente. Muchas gracias. Marixa, Jesús, José. Distinta a ver la enseñanza en el aula, muy nutritiva. Lilian, atendiendo a eso de tu comentario, siempre es importante que veamos mucho más allá de esas cuatro paredes y de lo que estamos acostumbrados tradicionalmente a lo que es la educación. Cuando nosotros nos hacemos una visión mucho más amplia, mucho más, vamos a decir, mucho más grande, con mayor visión, es donde está la clave de poder transformar lo que nosotros venimos haciendo. Dígame que se le tuvo conectividad entre todos, muy constructiva, gracias, profe, excelente. Igualmente, gracias a todos. Reina Margarita, a eso me refiero, a salir de los espacios de aula. Voy a preguntar algo. Mañana empezamos de lleno con la parte de investigación, pero un poco básica. ¿Ustedes qué creen ustedes que podríamos abordar mañana? Pregunto, si yo estoy hablando que sería lo básico para adentrar ya a la parte de la investigación, ¿qué creen ustedes que vamos a abordar el día de mañana? ¿Qué se imagina? Que hablamos de aspectos básicos de las investigaciones, de los enfoques y todo eso, que es algo muy esencial que debemos conocer siempre para orientar el proceso de construcción. Sí, sí, Lilian, eso es muy importante. Bueno, Norbeli, en ese caso, en su momento ya enviarán, me imagino que a lo mejor mañana enviarán la grabación de la clase del día de ayer. Pero bueno, igualmente estamos a la orden, en el grupo está mi número, el planteamiento del problema, la investigación cualitativa, posturas epistémicas, introducción a las técnicas y la investigación metodológica, partir de la idea de la investigación, profe, recuérdese que es algo básico. No básico, pero esencial, mejor dicho, es la palabra, esencial para ello. Enfoque metodológico adecuado, conceptualizaciones, tiene que ver con la parte estructural, la parte esquemática, teoría. Bueno, en cierta parte va a englobar todo lo que ustedes acaban de decir, porque el día de mañana, a pesar que, como decir, nos vamos ahora sí a adentrar a los procesos de la investigación, que ahora vamos a lo que se denomina una llave ante la puerta en los procesos de investigación, es esbozar un poco esas estructuras de trabajo de investigación que guían mucho el proceso, perdón, el proceso y en parte de ello vamos a explicar de manera, vamos a decir, de manera general, cuáles serían los aspectos a considerar para elaborar ciertos aspectos que comprenden cada estructura. Entonces, parte de allí, como dice Rosa, obviamente toda investigación el estudiante debe conocer de manera inicial lo que es el método científico y cuáles son las condiciones que requieren ese método científico para poder llegar a resultados propios luego de una comprobación, una aprobación, una experimentación y que esto nos permita a nosotros entonces saber cómo orientar. Bueno, de verdad que sí agradezco la participación. Fíjate que hay un elemento fundamental, no sé si ustedes lo manejan de esa forma, pero sí, parte de eso tiene que ver con cómo construir esa idea de investigación, esa idea de tema de investigación, porque muchas veces los docentes dicen, dame tu título de investigación. Y el estudiante, título de investigación. Profe, yo voy a trabajar con, por ejemplo, en educación, voy a trabajar con motricidad fina.
En caso de especial, de educación física, por ejemplo, o voy a trabajar con inteligencias múltiples. Y el docente le dice, no, ese no es tu título. Ajá, pero tú le dijiste qué es un título, cómo se construye el título. No le puedes decir que no es si tú no le has dado cómo es. Lo esencial es primero preguntarle al compañero, al estudiante, cuál es tu idea de investigación, cuál es tu tema, qué vas a investigar. Y luego después es que vamos a construir ese título que debe tener. Hay muchos títulos que el título generalmente debe ser generalizado, no específico, porque para eso hay elementos internos en la investigación que detallan esa parte. Pero hay instituciones que quieren todo inmerso en el título. Bueno, son criterios propios y hay que respetar. Pero entonces, de acuerdo, profe, lo más ajustado a lo que deseo saber mediante la investigación. No, no se preocupen que no, como bien sea, es un paseo que nos vamos a dar y es un paseo donde vamos a disfrutarlo bastante, como esos paseos que cuando salimos a vacaciones, salimos al parque y todo eso, vamos a disfrutarlos y es muy importante. Bueno, muchas gracias a todos, que de verdad que agradezco cada día por la participación, por la dinámica activa que ustedes tienen y la vamos a decir, la oportunidad que se están dando para crecer mucho más. Y no crean que solamente yo estoy de este lado y soy el facilitador, pero también aprendo de ustedes porque hay diversidades de países, diversidades docentes, diversidades de áreas, y eso es lo que hace enriquecedor el conocimiento y el aprendizaje. Rosa, si quieres comentar algo. Esto que está acá, antes que termine, fíjense que muchas veces el docente crea un laberinto y ese laberinto provoca en el estudiante desorientación, confusión, pérdida, dificultad y complejidad. ¿Cuál es el papel del docente entonces? Orientar, dirigir, guiar y encaminar y facilitar. Y si hacemos la fusión, entonces se da un acompañamiento, una co-construcción, una vinculación de líneas y centros de investigación, diálogos compartidos y entendimiento y comprensión. Ahora sí, Rosa, si quieres hacer algún comentario para cerrar. Bueno, creo que la compañera no está por allí, pero entonces vamos a ir nosotros cerrando. Como ya les dije, es muy importante entonces que piensen muy bien hoy en la noche, no porque tienen que dormir, tienen que relajarse. Mañana, una vez que tengan su espacio, su tiempo, ustedes empiezan a elaborar su actividad que vamos a socializar el día de mañana con parte de ese mundo, adentrarnos a la investigación. Bueno, les deseo feliz noche y que puedan tener un feliz descanso. Y siempre tengamos la oportunidad, vamos a tener estos espacios para que sigamos compartiendo aprendizajes. Chao, hasta luego, un placer. Todavía nos quedan 2 semanas de aprendizaje para que sigamos alimentando esa parrilla que nos da olor, nos da sensación y nos provoca querer más, más y más.